Muy bien. Hola Mario, ¿cómo estás? Voy Querida Marcela. ¿Cómo estás, mi querido Mario? Voy a entrar, Eder, estoy con Eder. Sí, adelante, profesora. Ya le están escuchando todos los participantes. Sí, solo que acá se me... Buenas noches a todos. En realidad, quiero agradecer la participación de todos ustedes y en principio me voy a presentar. Yo soy Marcela Chueca Márquez, soy la directora de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy día vamos a trabajar un tema muy, muy coyuntural, muy interesante, muy importante además, ¿no? Por tanto, le agradezco muchísimo al profesor Mario Vargas Sáenz porque nos va a hablar de una nueva sociedad después del COVID-19. Esta conferencia la estamos haciendo en el marco de la convocatoria a la maestría en gerencia social semipresencial. Estamos siempre hemos tenido nosotros una intención en nuestra maestría, no solamente de gerenciar eficiente y eficazmente las políticas sociales, sino de proponer, por lo que tenemos nosotros dos menciones, una en gerencia de programas y proyectos de desarrollo y otra en desarrollo territorial. Y tenemos un doble grado entre la Universidad de AFIT, la maestría en gerencia de empresas sociales para la innovación y el desarrollo local, y la maestría en gerencia social de la PUC. Bueno, este enfoque de nuestra maestría va de la mano o siguiendo las pautas de la Universidad Católica, que está buscando una sociedad más justa y más humana. Y aquí yo quería resaltar que estamos en un periodo muy difícil, pero muy difícil, de la vida, no solamente del Perú, sino del mundo. Y estamos como corriendo el velo, ¿no? Corriendo el velo no solamente de nuestro país y los países de América Latina, sino estamos corriendo el velo del mundo. Y estamos descubriendo un mundo que no es humano, realmente. Esto nos ha permitido ver las diferencias, los abismos, ¿no? Esta forma de vivir tan poco humana que tenemos en todos los países, porque sí, yo era una persona que admiraba el estado de bienestar de algunos países europeos y de los países nórdicos. Pero en esta pandemia me he dado cuenta que hay mucha deshumanización incluso en esos países, ¿no? Y en los nuestros, lo que se ha develado y se ha puesto de manifiesto es la desigualdad tan grande entre los unos y los otros. En nuestro país se ha puesto en evidencia ese 75 o más por ciento de personas que no tienen empleo fijo, que son informales, que no tienen capacidad para sostener una situación como la que estamos viviendo, que viven el día a día, que no tienen seguro, que no hay políticas sostenibles en este país y en otros de América Latina, políticas sostenibles que puedan enfrentar una situación como la que estamos viviendo, políticas de salud, de educación, de bienestar en general, ¿no? No tenemos políticas universales. Focalizamos. ¿Para qué? A la hora de los loros, focalizamos y no podemos responder cuando sucede una cosa como esta pandemia, ¿no?
Entonces, es como que se hubiera corrido el velo y estamos frente a un mundo organizado con un capitalismo brutal, una economía de mercado, ¿no? Que no está contemplando a todas las personas por igual. Entonces, yo creo que esta situación hace con, digamos, hay una parte positiva, porque estamos dándonos cuenta de cómo vivimos y cómo somos. Y es el momento donde tenemos que construir una sociedad, no un país, no una región, una sociedad igualitaria, redistributiva, humana, solidaria. No es una sociedad con esas características, para nada. Nuestras sociedades no tienen esas características. Entonces, este es el momento como para proponer, y no solamente proponer y quedarnos en la propuesta, es proponer y hacer. Hacer, tenemos que hacer. Es el momento preciso. Entonces, lo que nos va a contar hoy día, lo que nos va a explicar, las pautas que nos va a dar el profesor Mario Vargas, con quien tenemos una cercanía de muchos años, con él y con la profesora Mary Gallego, también de la Universidad de FIT, y con otros profesores colombianos que trabajamos juntos, mano a mano, codo a codo. Lo que nos va a proponer Mario es otra sociedad, ¿no? Y a mí honestamente me da muchísima pena tener que develar todo esto, pero por otro lado me da esperanza. Esperanza porque nosotros, desde la academia, otros profesionales desde sus centros de labores que tengan posibilidad de proponer y de hacer, es el momento para hacerlo. Entonces, esa es la esperanza que tengo dentro de mi corazón. De verdad que sí, de verdad que sí. Y desde esta maestría en gerencia social vamos nosotros a hacerlo. Vamos a ser así constantes en proponer y no dejar de proponer. Entonces, miren, yo les agradezco por su participación. Le agradezco enormemente a Mario. Mario es un tipo brillante. Él es PhD en filosofía. Él se ha graduado en la Universidad Salesiana en Roma. Él es el director de la maestría en gerencia de empresas sociales para la innovación y el desarrollo de AFIT. Es el director de AFIT Social de la Universidad de AFIT en Medellín. Es el director de la sede Llano Grande de la Universidad de AFIT. O sea, este señor es multifacético, pero además es brillante y es propositivo. Mario, no te lo digo porque te quiero, te lo digo porque es cierto. Entonces, vamos a escuchar a Mario. Pero antes de escuchar a Mario, nos tiene que dar algunos alcances la profesora Rosario Gordillo. Ella es la coordinadora del área de comunicaciones de la maestría en gerencia social. Es muy eficiente, muy activa y tiene el corazón en la mano igual que todos nosotros. O sea, eso es innegable. Entonces vamos a escuchar un ratito a Charo, a Rosario, y después entramos con Mario. ¿Les parece? Muy bien. Gracias, es un gusto realmente tener a todos reunidos el día de hoy en esta conferencia tan importante como lo ha manifestado la profesora Marcela. Yo nada más algo muy chiquito, lo que quiero es invitarlos a todos ustedes a nuestra maestría. Estamos en nuestro proceso de admisión y esto finaliza el día 30 de julio. Invitarlos, pueden comunicarse con nosotros al correo a mgs-medioinformes@puc.edu.pe. Yo les voy a hacer llegar a sus correos toda la información de este proceso, que realmente ahora con las inscripciones que tienen en su NEDU es mucho más fácil el presentar la documentación. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta, al final por el chat me las pueden hacer y yo se las respondo a todos a sus correos. Muchas gracias y quedan invitados a nuestra maestría, la maestría de gerencia social. Buenas noches.
Profesora Marcela, Charito, a todas y a todos, la familia de la Maestría en Gerencia Social de la PUC, que me honra y me alegra tanto tenerlas en el corazón todos los días, y a todas y a todos ustedes que han aceptado esta invitación de la Maestría de la Injerencia Social de la PUC para conversar esta tarde. Agradezco también a Eder y a todo el equipo técnico que hacen posible que podamos llegar a ustedes con todo nuestro interés y nuestra generosidad. Nos estamos viendo y me escuchan bien. Escuchamos muy bien. Muy bien. Sí, profesor. Bueno, ya me anticipó de una manera muy hermosa nuestra querida directora de la maestría, porque cuando uno se pregunta cómo habitar la sociedad, cómo habitar el mundo, uno podría tener muchas respuestas. Aparte de esas respuestas, las llamamos vocación, a otras deseo, a otras necesidad y a otras quién sabe qué. Hoy, definitivamente estamos viviendo un mundo muy interesante. Cuando a finales del siglo XX se hablaba de 2020, esas 4 cifras, ese conjunto numérico, simbolizaba 2 cosas. Que ves bien, que tu visión no necesita gafa, que tienes una vista de águila, ¿cierto? Y también se usaba en prospectiva para hablar del futuro que anticipamos. Es paradójico que en el año 2020 nos tengamos que poner el anteojo, la gafa, para ver un poco y hacernos preguntas frente a la realidad que estamos viviendo, de cómo reinventarnos como sociedad, cómo apostar, participar, contribuir en la construcción de nuevas sociedades en esta oportunidad que nos ha dado el COVID-2016. Pues con la invitación generosa de la universidad en cabeza de la doctora Marcela, les doy la bienvenida a una conversación entre pares. Y esta paridad nos la ha dado no una política de Estado, no un decreto de último momento de los grandes, del G8, del G20, de esto, de allá, del Foro de Davos o del Banco Interamericano de Desarrollo, ni mucho menos alguien similar. Un organismo minúsculo nos ha dado la paridad. Algo insignificante nos ha puesto a pensar todos los países sobre la fragilidad, sobre la contingencia, sobre lo que habría que hacer, pero también a reflexionar sobre lo que aún no habíamos hecho. Esta nueva paridad, yo se las quiero conversar esta tarde en una hoja de ruta que he llamado creer. Y he llamado creer porque si uno no cree en esto, la vida pierde sentido. Una vida vivida con propósito, que es la propuesta de la maestría en gerencia social. Una vida que tiene racionalidad, que tiene conocimiento, que tiene decencia en la actuación, pero también una vida que propone, que no tiene temor a levantar la mano y la voz para solicitar intervención y acción del Estado, de los privados, de los sociales. Esa hoja de ruta es la creencia, bajo 3 letras que están en la palabra creer. La C, la palabra crisis, la primera R de resiliencia y la segunda R de reinvención. Les voy a hablar rápidamente de la crisis para pasar a la resiliencia y terminar esta conversación sobre conversando cómo reinventar la construcción de una nueva ciudadanía, o mejor en plural, de nuevas ciudadanías para nuevas sociedades globales. Muy bien. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué tenemos este tema? Obvio, porque llevamos 11 o 12 semanas de cuarentena en los países, pensándonos, viendo las mismas paredes,
extrañando hasta la calle y el supermercado, recordando y recuperando la familia. Hoy una persona me decía, he vuelto a descubrir la maternidad porque el trabajo de 5 de la mañana a 11 de la noche no me dejaba atender mis hijos y me había perdido su crecimiento. Nos ha sacudido. Estos momentos que estamos viviendo, sin lugar a dudas, no son el resultado ni de una mano mágica, ni de alguna mano amarilla nacida en un laboratorio que le mandó al mundo, qué sé yo. Hay tantas suposiciones, tantas hipótesis, pero lo único que han acertado es que ninguno tiene la razón. Lo cierto es que de toda esta situación que estamos viviendo, realmente lo que tenemos que entender es la convocación. Estamos convocados, unas y otros, a transformar. Ya, como dicen los jóvenes, no se vale mirar y dejar pasar. El laissez-fairismo, el dejar hacer, dejar pasar, fue una doctrina muy parecida a la que pensaba Zumba, el protagonista del Rey León, cuando, víctima del dolor por creer que él había asesinado a su padre, el gran león principal, se fue y se escondió en el Hakuna Matata, el que nos resbale, que todo pase. Pues habrá que recuperar el camino que se llama la ruta del héroe, el camino de vuelta a la casa, el camino de vuelta a la cultura, el camino de vuelta a la sociedad. Y esto supone abrir la mente. Uno no se explica cómo hoy, en medio de la situación que vivimos en el mundo, nos encontramos frente a personas de todos los niveles sociales y de poder que están haciendo unas declaraciones que rayan en la insensatez. Se requiere apertura mental, se requiere creatividad, se requiere tener la posibilidad de detenerse para descubrir el entorno en el que estamos. Y es precisamente el primer estadio de esta conversación, la crisis. La crisis nos ha dado cifras. Consultando hace apenas 3 días, el 26 pasado, en el mundo llevamos casi 6 millones de personas que están contagiadas, en el Perú 141.000 y así sucesivamente aparecían algunas estadísticas. Y en Colombia también tenemos nuestros mapas, curiosamente, para que vean un poco los mundos de la información. Y ahí tienen la cita y esta presentación quedará porque es propiedad de la maestría en gerencia social. Consultadas el mismo día, hay diferencias entre casi 200.000 o 300.000 datos de contagios. El caso es que la crisis tiene cifras, la crisis tiene datos, la crisis tiene realidad, pero la crisis también evidencia cosas. Me gusta muchísimo lo que dijo la profesora Marcela cuando presentó este espacio. Estamos develando, estamos levantando el velo. No es que el COVID nos ha entregado pobreza, no es que el COVID nos ha entregado enfermedad. Por Dios, lo que lo está haciendo es evidente. Esta crisis, lo que ha evidenciado y está evidenciando todavía hoy, es la gran fragmentación que tenemos, la completa desarticulación. Si esa desarticulación existe en el órgano público, en el Estado, en el sector público, si a veces se ve en el sector privado, con qué dolor y con qué pesar, también hay que decirlo y decirlo como se llama, que hay gran desarticulación en el tercer sector, en el sector social. Todavía lo que ha evidenciado la crisis es la primacía de los egos. Vemos todavía hoy, en medio de tantas dificultades, cómo cantidad de organizaciones y de personas quieren tomarse la foto de la tragedia, como salir como los héroes del momento. Y esto evidencia desconfianza, esto evidencia sociedades que han permitido y se han acostumbrado a la inequidad y que obviamente han construido formas de juzgar, de comportarse,
de pensar de reintegración a la vida social tiene que ver con el número de unidades de cuidados intensivos por habitantes de un lugar. Y eso que es una estadística de centros, en cuántas de nuestras municipalidades peruanas y latinoamericanas ni soñar una unidad de cuidados intensivos. Hay una crisis de salud, hay una crisis de personal asistencial, hay una crisis de reconocimiento de lo que significa la ética del cuidado. Pero también hay una crisis de las relaciones de oferta y demanda, porque nos hemos estado abocados a que este confinamiento, a que este aislamiento preventivo está reduciendo rápidamente la posibilidad de tener ingreso y obviamente está delimitando y está resintiendo la cadena económica. Gran parte de la economía peruana y latinoamericana está centrada en pequeñas empresas, en muy pequeñas, en informalidad. Empresas que no tienen la capacidad de soportar 30, ni 60, ni mucho menos 90 días sin generación de ingresos. Tenemos crisis de commodities. Estamos viendo los precios del petróleo y su afectación. Tenemos crisis de la deuda. Tenemos una crisis alimentaria. Basta que ustedes se acerquen a los informes que está sacando la FAO en estos últimos meses y en estas últimas semanas, para que vean lo dramático que está sucediendo. Y entre los 5 países con mayor hambruna planetaria, hay uno en América Latina. Hay crisis social. Basta abrir la ventana, basta salir a la calle para ver los rostros de las personas que hoy exhiben trapos rojos, blancos, de colores, para decir, tengo hambre, necesito trabajo, necesito ayuda. Y esta crisis social, si no se conduce adecuada y racionalmente, si no hay gerencia de la crisis, puede convertirse en una bomba de tiempo de magnitudes superiores a cualquier pandemia. Y obviamente también hay una crisis institucional, porque se rompe la confianza en las instituciones. Se rompe la confianza en lo que nos rodea como elementos ciertos. Cuando hay políticas y no se ejecutan, cuando hay políticas y no se regulan, cuando todo depende para quién o quién lo demande, obviamente hay crisis. Y esa crisis nos invita no a quedarnos ahí. Lo más bello, y ustedes lo saben como lo sé yo, que detrás de cada crisis, la aventura y la posibilidad más grande es la del descubrimiento de las oportunidades. Y aquí viene el segundo paso de esta hoja de ruta, el punto de partida. Si estamos bajando, si las curvas hablan de bajar, del valle, de la campana invertida, la resiliencia es precisamente eso. El tocar fondo, el piso fuerte, desde donde fundar una sociedad. Las sociedades recuperadas, las nuevas ciudadanías, no se van a construir simplemente del deseo, de la inmediatez, del seguimiento de los datos de muchas de las redes que solamente hacen amarillismo, dan sensacionalismo. La resiliencia requiere pensar la relación entre esa comunidad y esa sociedad que se construye engranando identidades. La comunidad y la sociedad no son vocablos vacíos. Cada una de estas dos palabras encierra fuerza. De hecho, en la gerencia social hablamos de capital social y es la valoración de lo que somos capaces de generar relacionándonos, interactuando. Y eso tiene elementos de base, pero que no son para nada obvios. Una resiliencia social, las capacidades de volver a arrancar, tienen que hacernos preguntas sobre cómo nos estamos escuchando. Muchos de nosotros ya estamos cambiando completamente los hábitos y estamos reinventando y estamos teniendo duelos sobre
extrañando la verbalidad, la presencialidad y empezando a interactuar a través de elementos tan físicos, tan básicos, a veces tan fríos como son estos plasmas, estas televisiones, estos computadores, estas tecnologías, esta infraestructura digital. Si no escuchamos, damas y caballeros, no podremos entablar conversaciones. Y escuchar es entender, escuchar es saber. Para escuchar hay que estar informado, porque no estamos hablando de oír, de parar oreja. Estamos hablando de tener una base cierta. La gerencia social que contribuye eficazmente a la construcción de nuevas sociedades parte de la base del dato y de la data. Esa escucha es la que propone conversaciones centradas en metodologías que investigan, que preguntan, pero que tampoco se abstienen de agradecer. Una resiliencia que no reconozca la gestión del campo. Las ciudades están confinadas, pero muchas de las personas que habitan las ciudades no han dejado de llevar un pan a la boca. Y hemos agradecido a nuestros médicos y hemos agradecido a nuestras enfermeras. Y a veces nos falta agradecer a nuestros campesinos, a nuestros pueblos originarios, a nuestros maestros. Una resiliencia sin verdad no existe. Es maquillaje, es ficticia. De hecho, yo quisiera invitarlos a ver algo, porque mi conversación quiere de alguna manera romper mi palabra con algunos elementos que están ahí. Es concienciar, es aprovechar los recursos que también el mundo digital nos da para pensar. Porque esta tarde que estamos invitándolos a que participen activamente de la familia, de la maestría en gerencia social, queremos que sea una conciencia colectiva. A continuación, les paso un video de 2 minuticos y medio. ¿Me escuchan? Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Este señor, pues bueno, pues lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Soy Santi, tengo curro
y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones e Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues como la juventud. Eso que les acabo de mostrar es parte de la resiliencia. Uno no puede pensar en una nueva sociedad peruana si no se detiene un momento a pensar qué pienso yo de los peruanos. Cuando yo salgo a la calle, cuando los veo desde mi ventana, cuando los veo en la televisión, cuando interactúo con ellos a través de estas redes, estamos en Facebook, estamos aquí directamente a través de Zoom, ¿qué pienso del otro que tengo al frente? ¿Cuánto prejuicio ha acompañado hasta hoy nuestra sociedad? ¿Cuánto aprendizaje mentiroso, hipócrita hemos recibido a veces de tanta influencia de medios y de noticias falsas que nos hace generar estereotipos? La imagen de Santiago que ustedes acaban de ver es una prueba fehaciente de ello. Si alguna de las personas que nos está viendo hoy, que me está siguiendo en esta conversación, tiene hijos menores de 5 años, yo la invito a que se pregunte, ¿qué idea tiene usted de la maestra o del maestro que cuidaría a su hijo menor de 5 años cuando usted lo lleva a la escuela? Y si el día que lo lleva por primera vez a la escuela, se encuentra con Santiago, este grande, este corpulento, este barbado, este encadenado, ¿usted estaría tranquila? ¿Usted se iría para la casa? ¿Usted dejaría a su bebé? Estereotipos. No se puede construir nuevas sociedades si no limpiamos la conciencia, si no limpiamos la capacidad de entender, de ver. Por eso esto que se ve un poco pequeño y está puesto un poco en Arial como 12, lo que habla es de que hay situaciones que tenemos que acudir también a la complejidad. Este es un programa de maestría en gerencia social y se requiere pensar en empatía, habilitar la inteligencia emocional, desarrollar asertividad, mejorar nuestra capacidad de escucha, comunicar sentimientos y emociones y no solo conceptos, definir y entender los problemas para poder contribuir a evaluar las soluciones, construir arquetipos y modelos de negociación justos y equitativos y tener también la habilidad y la capacidad de decir perdón y lo siento. A todo esto que estamos construyendo en el conocimiento es lo que la sociedad conoce como la cognición social. Son todos los procesos cognitivos y emocionales, todo lo que sabemos y sentimos a través de los cuales analizamos, recordamos, empleamos, hasta nos relacionamos con nuestro entorno. Esa cognición social es la que nos permite interpretar. Por eso a veces nos equivocamos. El Perú, Colombia, América Latina, nos hemos equivocado durante muchos años, durante muchos siglos, dándole la espalda a los verdaderos problemas que tenemos como sociedad. Nos hemos olvidado a reconocernos, se nos ha olvidado llamarnos por nuestros nombres, se nos ha olvidado valorar cuáles son los orígenes, nuestra historia, nuestras palabras, nuestros modelos de actuar. Nos hemos dejado llevar simplemente por unas nuevas formas de ver. Ahora en estas crisis que estamos viviendo, en estas oportunidades que estamos viviendo, si han pasado mucho por los comentarios de las redes, son los memes. Y entonces hay quien dice que esta crisis o esto dura más que una telenovela de no sé dónde. Y en fin, todo el mundo hace comentarios acerca de eso. Todo el mundo lo quisiera interpretar. En este momento, la invitación que queremos hacerles, damas y caballeros, profesionales, líderes,
hombres y mujeres peruanos que creen que el Perú también requiere hoy más que nunca apuestas y decisiones, la clave es reconocimiento y reacción. Y le he puesto un subtítulo, correcto. Correcto que tiene al menos 3 acepciones. Correcto porque es íntegro. Correcto porque está bien inspirado. Correcto porque éticamente está adecuado a la sociedad que yo tengo clara que es aquella en la que debo vivir. Correcto porque está mejorado, es la segunda acepción. Todas y todos nosotros en el mundo académico y en el mundo social hemos escuchado hablar de correctores de estilo. ¿Quién es un corrector de estilo? ¿Es alguien que no te tacha lo que escribiste y te dice todo no sirve, es mentira? No, te lo mejora. Corregir no es desconocer. Corregir no es eliminar. Corregir no es negar. Corregir es aportar. Corregir es entender. Corregir es con humildad, contribuir a que las cosas sean mejor percibidas. Esa es la reacción y el reconocimiento. Basta de la crítica y sobre todo de la crítica muchas veces ignorante y desinformada. Basta de la reacción emocional inmediata. Basta de la pataleta. Basta de tantas reacciones que tenemos adultos que a veces estamos peor que algunos de los niños que nos quejamos de la malcrianza. Aquí dejo ver mi sesgo de formación. Uno de los filósofos que a mí más me ha interesado leer y estudiar, Martin Heidegger, un filósofo que propone una cantidad de ideas muy interesantes. Y lo traigo en este momento cuando converso con ustedes sobre qué vale la pena pensar en la apuesta y en el desafío de compartir y de construir nuevas sociedades. Heidegger, su primer libro que escribió no fue en alemán, fue en francés, que es la filosofía. ¿Qué es eso de filosofía? Y allí definió la filosofía como un camino en el cual estamos en camino. Machado nos habló de algo muy similar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hoy este COVID y el post-COVID nos está poniendo a caminar. Y no importa qué tan rápido andes, no importa qué tan largo sea tu paso, no importa si aún no puedes andar y alguien te tiene que llevar. Lo importante es no perder el norte y el final del camino. Y esa es la propuesta que queremos hacer a través de esta maestría. Una contribución eficaz, una contribución real a la construcción, al acompañamiento, a la ejecución, a la valoración del desarrollo de las sociedades a través también de políticas justas, equitativas y pertinentes. Por eso en este camino hacia este segundo componente que he bautizado de la resiliencia, obvio lo primero es un poco del mindfulness, de la conciencia plena. Ojalá no tengan la experiencia de estar rodeados o de conocer personas a las cuales llamarían inconscientes. Porque el estado de inconsciencia no solo es de indefección, es un estado de pérdida de identidad, es un estado de pérdida de realidad. El llamado es toma conciencia. Toma conciencia, participa, decide, pero de manera intencional, no de manera, yo voy porque mi novia, mi señora, mi amigo, mi vecino me invitó, porque yo lo decido. Adueñarse de la vida. Eso es lo que en la inteligencia emocional llamamos autocontrol. Es la capacidad de ser dueño de mi proyecto de vida. Con esa identidad, con ese autocontrol, con esa atención, es que podemos sobreponernos a los momentos difíciles. No habrá un post-COVID adecuado ni para Lima, ni para Perú, ni para cualquiera de los países y ciudades de América Latina, sea la gran capital o la pequeña ciudad en Madre de Dios, abajo en Arequipa o donde ustedes la estén viviendo en este momento, si no entenderemos de dónde nos vamos a lanzar, desde dónde vamos a empezar este nuevo camino. Una sociedad no se reinventa de la nada.
La innovación nace del conocimiento, no nace de la ignorancia. Por eso en la práctica, esta fase tendrá que superar procesos de recuperación, de reconstrucción de confianza, centrados incluso en el perdón. Esos desafíos de la pobreza, esos retos de la indiferencia, tendrán que resolverse desde adecuados procesos de comunicación. Y definitivamente tendremos que entender y aprender a conectarnos de una manera distinta. La nueva sociedad, la nueva normalidad, este futuro inmediato hibridado en presencia y virtualidad, nos está invitando también a entender cómo nos vamos a seguir conectando como seres humanos. ¿Cuál valiosa va a ser la realidad de las personas? Y aquí llego al tercer y último elemento de esta conversación, la reinvención. Reinventarse es tal vez uno de los atributos que nos diferencian de otras especies de la creación. Es propio del ser humano, es propio de los seres humanos pensarse y recuperar el camino andado. Es propio del ser humano creer que aún es posible dar un paso hacia adelante. Pero la pregunta es ¿cómo lo podemos hacer? Y la pregunta también es ¿y para qué nos tenemos que reinventar? Lo primero del cómo es identidad, damas y caballeros. Una gerencia social no es un discurso abstracto, ambiguo, que sirve para cualquier parte. Es un discurso pertinente. Es un discurso situado. Un gerente social no es una persona que anda como levitando por el mundo, más arriba del bien y del mal. Es una persona que entiende lo que le pasa a cada uno de los hermosos lugares de su geografía y que sabe perfectamente que hacer gerencia social en Puno no es lo mismo que hacerla en Tumbes o hacerla en Lambayeque. Cada una de sus municipalidades. Y si están observando mi diapositiva, traté de colocar algunas de las ciudades del Perú en una forma de enchufe de esto que conecta. Quise dar esa ilusión con los nombres porque esto tiene que ser coherente. Nos tenemos que conectar y nos tenemos que conectar para construir una nueva sociedad o unas nuevas sociedades en donde nos sintamos todas y todos peruanos. Pero bajo esa marca no puede ser solo un arribismo político o emocional de situación. Muchos de los desastres naturales ayer nos unieron. Terremotos, maremotos, incendios, nos han unido. Pero ¿cuántas de las personas que tomaron las fotos, que llevaron los mercados, que llevaron las ayudas, volvieron a los lugares donde hicieron esa acción para seguir gestando, para seguir acompañando, para seguir colaborando? Un escritor nuestro colombiano, Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, nos habla profundamente de la enfermedad del olvido. Yo creo que una pandemia más fuerte que el COVID-19 es la pandemia del olvido. Se nos ha olvidado quiénes somos. Se nos ha olvidado para qué estamos en este mundo. Se nos ha olvidado el para qué hemos construido relaciones. Para qué le decimos a una mujer, a un hombre, que queremos compartir la vida con ellos. ¿Para qué escogemos ahorrar para estudiar o para pasear o para comer o para hacer lo que queramos? Ese para qué tiene que ser muy claro, porque tiene que conectar el ayer, el hoy y el mañana. Un reciente presidente americano hizo esa invitación a una sociedad que todavía está fragmentada. Y la hizo desde el todos podemos. Marcela hacía una alusión a una especie de atribución de bienestar que en los últimos años América Latina ha visto de manera creciente, sobre todo en los países nórdicos de Europa, sobre todo en los asuntos académicos. Yo hoy quiero mostrarles una experiencia que en uno de estos países, en Dinamarca, se hace no para ver los modelos de educación, sino nos da ideas de cómo pudiéramos reinventarnos. Los invito a ver el siguiente videoclip.
It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. Bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Ese es el mensaje. Esas son las oportunidades que tenemos desde la gerencia social. Encontrar los elementos que nos unen. Si seguimos siendo profetas de la desesperanza, si seguimos repitiendo solo los argumentos de por qué no será posible salir, si seguimos creyendo que son los muros los que nos van a dar seguridad o las cámaras las que nos van a dar protección, estaremos simplemente repitiendo los esquemas que en los últimos años, decenios o hasta milenios han hecho de que esta sociedad llegue a momentos como los que a veces hoy encontramos con gran dificultad. La gerencia social nos da oportunidades primero desde la propia gerencia, desde la capacidad de liderar, de direccionar, de definir, de marcar. La gerencia social nos da oportunidades para participar, para construir eso que llamamos oportunidades desde, con y para todos. La gerencia social nos permite avanzar en este camino de la confianza personal, paritaria y colectiva. La gerencia social nos da la oportunidad de repensarnos como comunidad de familias, como comunidad de trabajadores, como comunidad de habitantes de un lugar, de una provincia, de un barrio, de un distrito, de un país, de una sociedad. Esa es parte de todo el decálogo de desafíos que queremos tener hoy. No podrá existir, no podrá haber una nueva sociedad, unas nuevas sociedades, si dejamos al lado el llamado a lista de la integridad y de la coherencia. Basta de personas incoherentes, que son un sinónimo de los corruptos. Basta de las personas
que no tienen integridad, que son un sinónimo de los que roban, de los que mienten. Se requiere volver a poner sobre la mesa como valores de la sociedad la ética y el cuidado de la vida. Hay que producir, hay que generar economía, pues claro, por eso es una maestría en gerencia social, no es una maestría en asistencialismo. Se necesita generar redes de trabajo que remuneren adecuadamente a las personas que están vinculadas, que derramen beneficios económicos a quienes no tienen la oportunidad, que atiendan las necesidades de quienes hoy están desatendidos, que provean y que sean sensibles a lo de los demás. Ese es el capitalismo consciente, es la posibilidad de enriquecerse, pero no como para acumular solamente, sino con la palabra importante de la distribución. Hay que reactivar el verde, hay que cuidar el planeta. Yo desde hace más, tal vez de 10 años, con Marcelita, venimos proponiendo las empresas sociales. Yo creo que hoy más que nunca la sociedad requiere empresas sociales, empresas que tengan propósitos claros de generar reacciones, respuestas y oportunidades de producción de manera sostenible a lo largo del tiempo. Acaba de ser nuevamente electo Luis Almagro en la OEA y en el discurso que dio esta semana, él abogaba sobre cosas similares. La unidad de todos los países, la solidaridad de todas las comunidades. Hablaba de algo que lo hemos perdido, el voluntariado civil, el voluntariado ciudadano. Y él cerraba parte de su presentación afirmando que hoy no nos puede vencer el virus del pánico. Yo insisto que hoy no nos puede vencer ningún virus. No nos podemos dejar encerrar por el virus de la indiferencia, por la pandemia del egoísmo, por esa gran cuarentena del aislamiento emocional, de creer que esto es una condena. Para nada, es una oportunidad que hay que descubrir, es una oportunidad que necesita urgentemente ser declarada, ser comunicada en las necesidades. Obvio que vendrán pensamientos negativos, obvio que nos dará ansiedad, obvio que tendremos momentos de derrumbe, pero eso es inevitable, pero tampoco puede ser nuestro compañero de camino. Lo hemos dicho y lo vuelvo a señalar en esta diapositiva. Tengamos claro este camino que estamos reconstruyendo, no solo por qué lo estamos haciendo, sino para qué lo estamos haciendo. En la sabiduría africana se afirma que la tierra es la herencia que hemos recibido de nuestros hijos. ¿Qué le vamos a legar a las generaciones de peruanos que apenas están naciendo? ¿Qué le vamos a legar a las generaciones de peruanos que están por nacer? Ese es el pensamiento que nos tiene que acompañar. Y aquí la invitación es a vivir caminos de apropiación, en donde al menos identificar cuáles son las grandes demandas y cuáles son las grandes capacidades que tenemos, personales, sociales, organizacionales, y también identificar la voluntad, porque este camino requiere voluntad, requiere decisión, basta de indiferencia. Participar de la gerencia social es declarar, asumir el rol de constructor, de transformador, de líder de nuevas sociedades. Y por eso exige liderazgo consciente. No es que yo nací o que yo aprendí, no, un liderazgo que se afirma todos los días con la decisión y la acción. Ese es el sello, esa es la nueva marca del pasaporte ciudadano, de las nuevas ciudadanías. Eso es lo que nos habilita. Finalmente, en esta conversación, quisiera dejar un último video moraleja, porque si algo también nos ha recordado esta situación que estamos atravesando como sociedad global, es que somos finitos, que nuestro reloj, sea de oro o de arena, tiene un punto final. Y ese es el momento de verdad. Ese es el indicador de impacto de la sociedad. Ese será la unidad de medida
For each of us eventually, whether we're ready or not, someday it will come to an end. There will be no more sunrises, no minutes, hours, or days. All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. Your wealth, fame, and temporal power will shrivel to irrelevance. It will not matter what you owned or owed. Your grudges, resentments, frustrations, and jealousies will finally disappear. So too your hopes, ambitions, plans, and to-do lists will expire. The wins and losses that once seemed so important will fade away. It won't matter where you came from or on what side of the tracks you lived at the end. It won't matter if you're beautiful or brilliant. Even your gender and skin color will be irrelevant. So what will matter? How will the value of your days be measured? What will matter is not what you bought, but what you built. Not what you got, but what you gave. What will matter is not your success, but your significance. What will matter is not what you learned, but what you taught. What will matter is every act of integrity, compassion, courage, or sacrifice that enriched, empowered, or encouraged others to emulate your example. What will matter is not your competence, but your character. What will matter is not how many people you knew, but how many will feel a lasting loss when you're gone. What will matter is not your memories, but the memories that live in those who loved you. What will matter is how long you will be remembered by whom and for what. A life lived that matters is not of circumstance, but of choice. Son las decisiones las que valen la pena. Son las decisiones las que cuentan ayer, hoy y siempre. Muchísimas gracias, profesora Marcela. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos esta tarde en el lanzamiento o en la invitación a que a través de la maestría en gerencia social participemos en la reconstrucción de una nueva sociedad peruana. Gracias a ti, mi querido Mario. Realmente yo tengo bien claro lo que es un profesor y lo que es un maestro. Y yo he tenido buenos maestros. Y tú eres un extraordinario maestro. Porque el profesor es el que te enseña, pero el maestro es el que te lleva de la mano y está junto a ti. Tú eres un maestro, Mario. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar a los participantes si tienen algunas preguntas al maestro Mario Vargas. Levanten la mano nada más. Y quien les va a dar el pase, creo que podría ser, si fuera tan amable, Eder, ¿tú podrías asumir eso? Tengo una pregunta para el profesor. ¿Ya? Dice, el gerente social es un profesional de mucha interacción, que busca la articulación entre actores, facilita procesos y proyectos. ¿Cómo optimizar y aprovechar su rol en este difícil contexto? Para mí, la clave del éxito es conciencia. Hay algún perro que está desafiando. Conciencia, ¿cierto? Conciencia. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? 2, interacción. Un gerente social o una persona que esté en procesos de creer en la gerencia social es una persona que valora y valoriza su interacción, sus redes. No tiene que tener 1000 seguidores en Instagram. Basta que tenga una persona que le crea, un par con el cual construir. Y 3, que a partir de esa relación haya escalamiento, que esa relación genere contaminación positiva en hábitos, en comportamientos, en maneras de ser, de hablar, de decidir y de actuar. Bien. Sí, parece que está levantando la mano Marisol. Bien. Hola, buenas noches con todos. Marisol Torres.
¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Quería saber, Mario, en este escenario del COVID, ¿cuál es el rol de las empresas privadas respecto a la gestión social? Para mí, uno de los grandes problemas que tiene esta crisis es que le estamos distribuyendo el rol fragmentariamente. Frente a esta crisis, el rol es colectivo. El Estado tiene que recuperar su rol de hacedor, de políticas, de dinamizador de la economía, pero también de salvaguarda de la vida de sus ciudadanos. La empresa privada tiene que entender primero los errores que ha tenido en la protección y en la defensa de los derechos de sus trabajadores, en la remuneración digna y oportuna en algunos de los casos, en la forma en que ha garantizado mínimos vitales, en la forma en que ha prestado seguridad para unas y otros. Pero hoy más que nunca, la empresa privada también está invitada a la resiliencia, a no abandonar, porque lo peor que le puede pasar a una crisis como esta es terminar generando un efecto bola de nieve que si acaban las empresas, si acaban los empleos, si acaba la capacidad de conectar una dinámica social estable desde la economía distributiva que lleve a una sociedad al caos. No podremos satanizar ni lo público ni lo privado. Y no olvidemos que al lado de lo público y lo privado está lo social. Tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que reconocer que en el rol de la empresa privada, del Estado, también estamos nosotros. Todas y todos como ciudadanos, de alguna manera participamos de la empresa privada, cuando somos consumidores o somos prosumidores. Participamos del Estado cuando decidimos si hacemos parte o cuando simplemente dejamos por la indiferencia que decidan por otros. Y estamos en la sociedad cuando también tenemos la habilidad de reunirnos, de pensar juntos. No importa que alguien tenga la razón. Finalmente el tema no es que tenga la razón, sino cómo las razones de muchos pueden argumentar el camino de cada quien. Cecilia levantó la mano. Vamos, dos nomás. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Mario. Siempre es un gusto tremendo escucharte. Cecilia. ¿Qué tal? De repente, más que una pregunta, compartir una reflexión contigo y con todos de cómo esta situación nos ha encontrado a todos en posiciones específicas y por alguna razón. Entonces, a veces siento que esas como que ganas de promover, proponer cambios y tal, a veces como que lo dejamos más en el espacio de otros, cuando la siguiente llamada, y eso es como que una inquietud personal, siempre debería ser, ok, ¿y yo qué puedo hacer desde el lugar en el que estoy? Donde de repente en mi trabajo tengo ciertos espacios, tal vez no soy el presidente, no soy un ministro, pero sí puedo tener alguna capacidad de injerencia o de intervención, incluso de repente hasta tal vez con amigos, donde pueden empezarse hasta acciones de voluntariado que con esa mirada sostenible pueden llegar a sumar a una sociedad precisamente en línea de lo que tú comentabas, Mario, ¿no? Mucho más real en función a las necesidades del ser humano que está en cada uno de nosotros y en el que vemos por la ventana cuando caminamos por la calle o cuando caminábamos por la calle, ¿no? Entonces un poco la reflexión sería hacia la urgencia y la necesidad de, en la medida de lo posible, como que tomar acción ya en el espacio que se pueda, porque ahorita creo que estamos en una condición donde todo puede permitir sumar, ¿no? Entonces, por ahí va mi comentario respecto a esa necesidad de buscar formas de actuar, que a veces son más fáciles de encontrar en espacios ya definidos, tipo el espacio político, el espacio, como decían hace un rato, empresarial y tal, pero a veces en el espacio de yo ciudadana, que tengo un espacio de repente de interacción un poco más pequeño, pero no olvidarnos que también tenemos esa capacidad de actuar y una cierta responsabilidad de ver qué estamos haciendo para que esto mejore y para lograr esas sociedades inclusivas de las que has hablado, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo, Ceci. Y es que el futuro no es nada distinto de lo que en el presente se construya, sin olvidar el pasado. O sea, aquí lo que nos está llamando hoy la historia es a eso, a tener conciencia.
Tal vez lo que ha pasado es que hemos caminado por la sociedad de manera inconsciente, a veces autómata. Somos como protagonistas de escenas de zombies, ¿cierto? Casi que podríamos venir de el regreso de los muertos vivientes. Hoy se nos está pidiendo es actuar con propiedad, y eso empieza por cada quien, y eso empieza en las relaciones, que no es que alguien te dicte, sino que te tiene que nacer, te tiene que nacer. Por eso la voluntad es tan importante. Acá tengo una pregunta de Juan Carlos. Dice, actualmente, ¿qué sugeriría usted para manejar el tema de comerciantes informales que necesitan trabajar y que su salida al mismo tiempo los pone en riesgo a ellos, a sus familias y al resto de personas? Mira, es una tragedia porque lo viven ustedes, lo vivimos nosotros. Hace parte de las políticas de ordenamiento del territorio. Hay muchas personas que están en el debate entre morir de la pandemia o morir del hambre, ¿cierto? ¿Cuáles son las decisiones? Yo no me atrevo a aconsejar nada, porque no soy quien para hacerlo, pero sí invito a la reflexión, uno, de que el equilibrio es uno de los principios de la felicidad universal. O sea, hay que entender que lo que nos está pasando, ¿sí? Obvio que es muy grave, obvio que hay que cuidarnos, pero es algo que se va a quedar y se va a permanecer. Y entonces tendremos que, entre todas y todos, construir modelos sociales en donde nos alternemos, en donde la demanda de los bienes y servicios sea de manera inteligente y racional, en donde se abra espacio también a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, pero que también ellos entiendan que el espacio público no es un espacio de todos y de nadie, que tienen que ocuparlo con ciertas normas, con ciertos principios, que la inocuidad, que la asepsia, que la protección es algo que le compete a todas y a todos, que el distanciamiento social es la mejor vacuna hasta hoy, no solo para este virus, para todos los que ha tenido la historia de la humanidad y los que vendrán, que sin lugar a dudas tendremos muchos más. Yo creo que es un desafío a la gerencia social el cómo reorganizamos el uso del espacio público desde el comercio, desde la industria, desde la temporalidad, de cómo recuperamos mercados de barrio, de cómo le decimos a grandes transnacionales, detente, espérate, también consumir lo nuestro, esa alternativa que se llama slow food o kilómetro cero, comprar a productores, comprar a proveedores. Ahí hay un gran espacio para una mejora, creo yo. La profesora Marcela nos quiere compartir algo. Profesora Marcela. Sí, quiero hacer una consulta, una pregunta a Mario. Mira, Mario, bueno, tu maestría está referida a la gerencia de empresas sociales para la innovación y el desarrollo local. Y nosotros estamos poniéndole mucho énfasis hace varios años, bastantes te diría, a lo que es el desarrollo territorial. ¿No sería una alternativa diferente, una alternativa post-COVID, empezar a promover el desarrollo a partir del territorio y cambiar, porque no podemos hablar sí de políticas universales, ¿no? Desde el gobierno central, políticas universales de salud, de educación, etcétera. Pero a nivel territorial, que son territorios chicos, se puede construir sociedades nuevas, diferentes, ¿no? Que tengan componentes humanos, igualitarios, solidarios, y construir una economía diferente. ¿Te parece a ti eso? Eso lo trabajas tú porque tú trabajas mucho con desarrollo local, ¿no? Absolutamente real y sabio, querida profesora Marcela. ¿Por qué? Porque es en lo local en donde se mide el impacto de la gerencia. Es en lo local y en lo territorial en donde se perciben realmente no solo las brechas, sino también las medidas de contingencia para el cierre de esas brechas. Es en lo local en donde está la pertinencia, en donde brilla la cultura, en donde se descubre la capacidad de resiliencia que tienen las personas.
Muchas veces es en la ruralidad, en donde tendríamos que irnos a sentar a aprender de ellos y de ellas. El Perú es rico, como América Latina es rica en experiencias de pueblos originarios, de sociedades territoriales, de sociedades rurales, de sociedades que a veces hemos excluido, que ni siquiera salen en la estadística, que los tenemos en cuenta solamente porque ahí para el nivel de pobreza o ahí para el nivel de donde no hay que venir. Pero yo pienso que es allí en donde tiene que empezarse a gestar un nuevo equilibrio. Son esos territorios los que, y ustedes han hecho un crecimiento muy importante en la recuperación de toda esta gastronomía centrada en la variedad, en la oportunidad, en estos granos de alto valor, de las super cereales, etcétera. Pero también hay tantas maneras en la cocina autóctona, en el turismo local, en la crianza de especies, en la protección, en lo que llamamos hoy el equilibrio de los capitales ecosistémicos, en toda la protección de nuestro manto verde del planeta. Ahí el territorio tiene muchísimo que enseñarnos. La riqueza del Perú, un territorio que es absolutamente diverso y único, nos tiene que hacer entender que esta nueva sociedad no la podemos seguir planeando desde Lima, que no podemos seguir pensando que lo que sucede acá le va a servir a todos. Es precisamente el camino inverso, es precisamente ir a la localidad, ir a la territorialidad, pero con humildad, no haciendo un safari a la pobreza, no revestirnos de trajes especiales para ir a ver cómo viven los pobres. No, es realmente entender, y es una de las apuestas que tanto tú como yo en nuestras maestrías estamos evangelizando todos los días, es decir, el cambio empieza por vos, pero el cambio también empieza cuando te interesas conscientemente de cómo están viviendo en los territorios los otros ciudadanos. Y cuando llevas a ellos la oportunidad de integrarse desde lo que ellos son y no de renunciar en lo que han sido para que se parezcan a lo que tú eres. Ahí hay un camino enorme. Creo absolutamente que afirmas una cosa sabia, cierta y lo mejor posible. Gracias, mi querido. Bien. Hay muchos comentarios, profesor, la verdad, que se refieren a su brillante exposición. Dice, por ejemplo, Tiano Galloso, doctor Mario, creo que en el cambio de un sistema de cosas en el que estamos inmersos, un sistema de cosas que nos ha educado tal y como somos ahora, un sistema que nos ha llevado a quitarle el valor a la persona humana, a su cultura, a su medio ambiente en el que vive, y fueron diezmados sobre pretexto de buscar una riqueza referenciada solamente por el amor al dinero. Ese sistema de cosas tenemos que cambiar. Y por ahí hay otra pregunta, dice, ¿cuál es el rol del Estado, del gobierno? Dice. Mira, lo primero, Charito, es que el sistema no es un objeto que vuele quién sabe en dónde. El sistema es el resultado de personas como nosotros. Los cambios al sistema los tenemos que hacer los seres humanos como nosotros. No podemos seguir pensando que el sistema nos domina. El sistema es un producto humano. Y así como existen sistemas que nos han vinculado negativamente, podemos apostar en la construcción de nuevos sistemas centrados en la dignidad, en la equidad, en el reconocimiento. ¿Cuánta diversidad tenemos? Pero también hoy cuánto feminicidio, cuántas brechas de género tenemos en nuestras sociedades, cuánto descuido de los bienes que nos ha dado la naturaleza. Cuánta indiferencia, y ahí conecto con el comentario del Estado. ¿El Estado quién es? El Estado somos todos. Nosotros. Somos todos, que está representado en personas que hemos elegido todos, algunos nominalmente y otros por la indiferencia. Y si las cosas no han cambiado es porque no hemos permitido que cambien. Ahí nos tenemos que llamar a la verdad. Los cambios no suceden, Dios hace muchos milagros, pero respeta enormemente la libertad de las personas. Por eso la voz de la sociedad tiene que también levantarse en este momento
para declarar, no de manera violenta y anárquica, sino de manera inteligente y verdadera, cuáles son las demandas de la sociedad. Hay que declarar cuál es el modelo de hombre y de mujer peruano que queremos formar. Hay que declarar cuáles son los nuevos modelos de relaciones entre las empresas, entre el Estado, entre las personas que queremos tener. No asumamos nada como obvio. No juzguemos sin desconocer la realidad del otro. Yo creo que nos hace falta también inyectarnos un tris de humildad, porque a veces en el afán de transformar las cosas, destruimos con la arrogancia. Muchísimas gracias, profesor Mario. Agradecidísima por su participación y dejo con ustedes a la profesora Marcela, directora de la maestría. Gracias, Charito. Gracias nuevamente a todas y a todos. Al saludar a la profesora Marcela, quien sabe que la quiero y valoro mucho, agradecerle a todas y a todos los participantes sus comentarios. Estoy seguro de que con la ayuda de todo el equipo técnico, de Eder, de Mónica, de todo el equipo de la maestría en gerencia social, este video, las memorias les van a llegar a ustedes, y lo más importante, que sepan que en el Perú hay programas de calidad, hay programas serios que están pensando la realidad peruana y latinoamericana con un interés genuino de contribuir al desarrollo de nuestro territorio. Muchas gracias, Mario. De verdad, podríamos quedarnos conversando contigo 2 horas más. O sea, una clase tuya completa, porque tú tienes la capacidad de hipnotizar a la gente, de verdad. Las clases de los chicos salen fascinados con tu clase de 3 horas, 3 horas y media, les exiges lecturas y leen, ¿no? Podríamos seguir conversando contigo, Mario, pero tampoco no queremos abusar de tu tiempo, de tu energía. Muchas gracias por tu participación. Y de verdad nosotros, si estamos viviendo este momento tan duro, pero tenemos la ventanita, ¿no?, de la propuesta y del trabajo conjunto. Y me daría muchas ganas de abrazarte así con el cariño que te tengo, ¿no? Bueno, siéntelo a la distancia, Mario. Y todo, quiero agradecer a mi equipo, que mi equipo es extraordinario, el equipo de la maestría es extraordinario. Agradecer al equipo de la DTI, también de la dirección de la Católica de Informática, a Eder Bravo, a todos en realidad, muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos que seguir pensando esto, Mario. Ya yo no me puedo ir a Medellín, tú no te puedes venir a Lima. Por ahora. No podemos ir a un punto intermedio por ahora, pero durante este año podemos trabajar, Mario. Trabajemos, propongamos. Y guardemos el pisco para el próximo. Por supuesto. O nos tomamos un pisco en la distancia. También. ¿No? También. Buen quebranto acá que me he traído de la bella. Muchas gracias, Mario. Mil gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Charito. Muchas gracias, Eder. Muchas gracias, Mónica. Hasta la próxima. Mil gracias. Chao, Mario. Abrazos para todas y todos. Chao, Mario. Gracias. Chao, Mario. A los chicos o a los participantes ya saben que les vamos a contestar todas sus consultas a sus correos. Gracias. Chao, Mario. Mil gracias.